Si estás pensando comprar una Kia Sportage 2026, espera, porque este SUV puede ser una de las compras más inteligentes de su categoría, pero también hay detalles que podrían hacerte arrepentirte si eliges la versión equivocada. Y lo más importante, no todas las Sportage son igual de recomendables. Hoy vamos a descubrir las 7 cosas que necesitas saber antes de entregar tu dinero. Y la número 7 puede ser la que determine si yo compraría esta Kia o buscaría otra alternativa. La Kia Sportage lleva varios años intentando quitarle protagonismo a modelos como la Honda CR-V, Toyota RAV4, Hyundai Tucson y Mazda CX-5. Y la Sportage llega con una propuesta muy clara, mucho espacio, diseño llamativo, tecnología, una garantía muy competitiva y diferentes opciones mecánicas, incluyendo versiones híbridas. Vamos a valorar 4 cosas que realmente importan cuando estás poniendo tu dinero sobre la mesa. Y finalmente vamos a responder la pregunta que realmente importa. ¿La Kia Sportage 2026 merece tu dinero o deberías comprar una Honda CR-V, Toyota RAV4, Hyundai Tucson o Mazda CX-5? Vamos con la primera. Número 1. Es enorme por dentro. Y esa es una de sus mayores ventajas. La primera cosa que debes saber es que la Sportage no intenta competir únicamente con diseño. También quiere ganar con espacio. Y aquí Kia hizo algo muy inteligente. La generación actual de Sportage fue presentada para el año modelo 2023 y desde entonces se ha convertido en una de las alternativas más espaciosas dentro del segmento de SUV compactos. Kia destaca especialmente el espacio para las piernas en la segunda fila y la capacidad de carga. Ahora imagina una situación completamente normal. Es sábado por la mañana. Tienes que llevar a tus hijos, una mochila, algunas bolsas del supermercado, quizá una bicicleta pequeña o un cochecito, y todavía necesitas espacio para que alguien pueda sentarse cómodamente detrás. En muchos SUV compactos llega un momento en que empiezas a jugar al Tetris. Una bolsa aquí, otra allá. El respaldo del asiento delantero tiene que adelantarse. Y el pasajero de atrás empieza a reclamar porque ya no tiene espacio para las piernas. Con la Sportage esa situación resulta mucho menos complicada. Consumer Reports destaca precisamente que la Sportage está entre los SUV pequeños más espaciosos y que ofrece una buena cantidad de espacio para los pasajeros traseros. Y esto parece un detalle menor hasta que empiezas a utilizar el automóvil todos los días. Ahora piensa en otro escenario. Tienes que hacer un viaje de varias horas. 2 adultos delante, 2 personas atrás, maletas en el área de carga, y quizá una parada para comprar comida. En un vehículo demasiado pequeño, después de 1 hora comienzas a notar cada centímetro. Rodillas, hombros, equipaje. Pero la Sportage tiene precisamente esa ventaja. Su tamaño interior hace que se sienta más como un SUV familiar que como un pequeño crossover. Y espera porque esto se pone mejor. La tecnología tampoco es precisamente básica. La Sportage 2026 puede ofrecer una configuración de pantallas panorámicas de hasta 24 pulgadas combinadas, formada por 2 pantallas de 12.3 pulgadas. Pero ojo con esto, más tecnología no significa automáticamente mejor experiencia. Y esto nos lleva directamente a la segunda cosa que debes saber. Número 2. El motor de gasolina no es el motivo por el que yo compraría esta Sportage. La Sportage 2026 convencional utiliza un motor de 4 cilindros de 2.5 litros, con 187 caballos de fuerza y 178 libras-pie de torque, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades. Sobre el papel parece suficiente, y en realidad lo es. Pero aquí tenemos que separar 2 conceptos: ser suficiente y ser emocionante. No son lo mismo. Consumer Reports fue bastante claro en sus pruebas. El motor convencional es algo perezoso y hace que la Sportage sea relativamente aburrida de conducir. Ahora imagina que estás entrando a una autopista. Tienes que incorporarte rápidamente. Pisas el acelerador. El automóvil responde. No estás en peligro. No es un vehículo lento, pero tampoco sientes esa respuesta contundente que esperarías después de presionar el acelerador. Y eso puede convertirse en algo repetitivo. Porque una aceleración mediocre no suele molestarte durante la primera semana. Te empieza a molestar después de 6 meses. Otro ejemplo. Vas con 4 pasajeros y equipaje. Te encuentras en una carretera de 2 carriles. Quieres adelantar. Necesitas calcular mejor la maniobra porque el motor tiene que trabajar más. Y aquí es donde una Honda CR-V híbrida o una Sportage híbrida empiezan a tener ventaja. Porque no solamente hablamos de potencia, también hablamos de cómo entrega esa potencia.
La versión híbrida de la Sportage utiliza un motor de 1.6 litros turboalimentado combinado con sistema eléctrico con hasta 232 caballos de fuerza. Y Consumer Reports tiene una opinión bastante contundente. Para ellos, la híbrida es claramente la mejor Sportage. Es más rápida, más silenciosa, tiene una conducción más suave y durante sus pruebas logró alrededor de 36 millas por galón, una mejora de aproximadamente 11 millas por galón respecto a la versión de gasolina probada. Aquí es donde todo cambia. Si vas a comprar una Sportage y tienes presupuesto para la híbrida, yo no descartaría esa versión rápidamente. De hecho, es la que yo miraría primero. Número 3. La híbrida es, probablemente, la Sportage que deberías comprar. Y esta es probablemente la parte más importante de todo el video. Porque puedes entrar al concesionario pensando, quiero la Sportage más barata. Pero después de conocer las diferencias, quizá termines pensando, quiero la Sportage que me cueste menos mantener y utilizar durante años. La Sportage híbrida 2026 comienza en Estados Unidos alrededor de $30.590 para la versión LX, según Kia. Eso significa que estás pagando más que por la Sportage de gasolina. Pero ahora piensa a largo plazo. Supongamos que utilizas el vehículo todos los días. En una situación así, la eficiencia comienza a tener mucho más peso. Y aquí aparece otro detalle. La híbrida no solamente consume menos. Según Consumer Reports, también resulta más rápida y silenciosa y ofrece una conducción más suave. Imagínate salir de casa a las 7 de la mañana. Está lloviendo. Hay tráfico. No quieres escuchar un motor esforzándose cada vez que aceleras. Quieres simplemente avanzar. La respuesta eléctrica del sistema híbrido ayuda precisamente a que esa experiencia sea más relajada. Y después tienes el tráfico de ciudad. Ese es precisamente el tipo de entorno donde una híbrida puede resultar especialmente interesante. Pero ojo con esto. Consumer Reports también califica la confiabilidad prevista de la Sportage híbrida 2026 como aproximadamente promedio, no por encima del promedio como la versión convencional. Y todavía no hemos hablado de la cuarta cosa. Número 4. La seguridad es uno de sus puntos más fuertes. Ahora vamos a hablar de algo que, para mí, pesa mucho más que una pantalla enorme. Seguridad. Y aquí la Sportage 2026 tiene argumentos muy fuertes. El IHS le otorgó la calificación Top Safety Peak y para los modelos 2026 construidos después de mayo de 2025. Eso es importante, porque no estamos hablando simplemente de que Kia diga que su SUV es seguro. Estamos hablando de pruebas independientes de choque y sistemas de prevención de accidentes. El Sportage obtuvo calificaciones buenas en varias de las pruebas principales de resistencia estructural. También consiguió una evaluación buena en prevención de choque frontal contra vehículos y peatones. Además, el frenado automático de emergencia con detección de peatones, ciclistas y ciertas situaciones de giro está disponible como equipamiento estándar en la gama estadounidense. Ahora imagina la situación que nadie quiere vivir. Estás conduciendo por una calle residencial. Un niño aparece cerca de la carretera. Tú estás atento, pero quizá la situación sucede demasiado rápido. Los sistemas de asistencia no sustituyen al conductor. Eso es importantísimo, pero pueden convertirse en una segunda capa de protección. Y en este apartado la Sportage está bien equipada. Pero hay una advertencia. Consumer Reports señaló que en la versión base LX, el sistema de advertencia de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado trasero no son estándar, mientras que sí aparecen en versiones superiores. Y aquí es donde debes tener cuidado. Porque si compras un SUV pensando, todas las Sportage tienen exactamente la misma seguridad. No necesariamente. La recomendación que te doy es sencilla. No compres únicamente por el precio de entrada. Revisa exactamente qué sistemas de seguridad incluye la versión que estás mirando. Porque ahorrar unos miles de dólares y perder una tecnología que realmente utilizas todos los días puede no ser el mejor negocio. Número 5. La tecnología es impresionante. Pero hay un problema con los controles. Ahora llegamos a una de las partes más interesantes. En fotografías, la cabina de la Sportage puede parecer de una categoría superior. Pantallas, diseño horizontal, superficies modernas, conectividad, Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto inalámbrico. Incluso dos pantallas de 12.3 pulgadas en determinadas configuraciones. Pero aquí viene lo interesante. Consumer Reports no quedó completamente convencido con algunos de los controles de la Sportage. La organización señala que existen controles que pueden resultar molestos. Y esto es algo que deberías comprobar personalmente durante una prueba de manejo.
porque la tecnología de un automóvil no debería evaluarse solamente por cuántas pulgadas tiene la pantalla. Pregunta: ¿puedes cambiar el climatizador rápidamente? ¿Puedes controlar la música sin distraerte? ¿Entiendes los menús? ¿Puedes encontrar fácilmente una función después de conducir durante 10 minutos? Porque imagina que compras el automóvil. Los primeros días estás emocionado. Exploras todas las funciones. Después pasan 3 meses. Ya no quieres explorar. Solo quieres entrar, arrancar y utilizarlo. Y es precisamente ahí cuando los controles poco intuitivos empiezan a molestar. No significa que la tecnología sea mala. Significa que la experiencia real es más importante que la fotografía del interior. Por eso, antes de comprarla, yo dedicaría al menos 15 o 20 minutos a probar los controles. Número 6. Hay un llamado a revisión que debes comprobar antes de comprar. Ahora vamos a hablar de algo que muchos vídeos promocionales no te van a contar. La Sporty 2026 tuvo un llamado a revisión relacionado con el sistema eléctrico y el panel de instrumentos. Consumer Reports registra una campaña densa iniciada en enero de 2026 que afecta a determinados vehículos, incluido Sporty 2026, debido a un error de software que puede provocar que el panel de instrumentos no muestre correctamente información crítica como velocidad, presión de neumáticos o luces de advertencia. La campaña afecta a decenas de miles de vehículos de diferentes modelos Kia. Y la solución indicada es una actualización del software realizada mediante actualización inalámbrica o por el concesionario, sin costo para el propietario. Cuando hablamos de confiabilidad, no quiero venderte una fantasía. Consumer Reports actualmente espera que la Sporty convencional 2026 tenga una confiabilidad mejor que el promedio, pero esa predicción está basada en el historial de modelos anteriores, no en 10 años de datos de la Sporty 2026. Eso es importantísimo, porque ningún analista puede decirte hoy cómo se comportará exactamente cada Sporty 2026 después de 10 años. La confiabilidad se construye con tiempo, y por eso la garantía de Kia se vuelve tan importante. Número 7. Precio puede ser su gran ventaja, pero solo si eliges bien. Llegamos a la última cosa, y probablemente la que más te interesa si estás viendo precios. En Estados Unidos, la Kia Sporty 2026 comienza en aproximadamente $28,790 antes de cargos de destino, impuestos, matrícula y otros costos. La versión híbrida comienza alrededor de $30,590 y la híbrida enchufable parte de aproximadamente $40,590 dependiendo de la configuración. Porque quiero saber cuál compraría nuestra comunidad de sobre ruedas. Y si estás a punto de comprar una Sporty, guarda este video y revísalo antes de firmar. Suscríbete a Sobre Ruedas, porque aquí no se trata de decirte qué automóvil se ve más bonito. Se trata de ayudarte a descubrir cuál realmente merece tu dinero. Nos vemos en el próximo video.